De nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo pendientes de todas las últimas horas mirando este día fatídico en España. Enseguida les contamos por dónde está yendo la investigación, vamos a contarles las primeras reacciones por parte de políticos españoles en un día de luto en España y un día marcado también por las amenazas de Trump a Europa. Enseguida les contamos la respuesta por parte de los principales líderes europeos, vamos a mirar también a las alertas en Irán y pendientes también de China, pero antes vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar contándoles que la investigación abierta tras el accidente ferroviario ocurrido en el tramo de alta velocidad a la altura de Adamuz se centra en un posible fallo en las vías como causa principal del siniestro. Es lo que apuntan fuentes cercanas al proceso. El análisis técnico preliminar señala que el estado de la infraestructura podría haber sido determinante en el descarrilamiento que precedió a la colisión entre dos trenes. El accidente se produjo en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, en un tramo que había sido renovado recientemente y que ya había registrado incidencias en los meses posteriores a las obras. Los investigadores están examinando elementos como la geometría de la vía, el estado del balasto, las soldaduras y los aparatos de vía, así como los registros de mantenimiento y las alertas previas comunicadas al administrador de la infraestructura. Fuentes técnicas subrayan que aunque las incidencias menores son habituales en una red ferroviaria extensa, los fallos que derivan en descarrilamientos o interrupciones totales del tráfico son poco frecuentes y suelen estar asociados a problemas estructurales o a defectos graves que requieren intervención inmediata. Adif, responsable de la infraestructura, colabora con los equipos investigadores ya iniciado revisiones adicionales en el tramo afectado, que permanece cerrado mientras se evalúan las condiciones de seguridad. También se analizan los datos de los sistemas de señalización y control para descartar factores adicionales. En este día de luto en España vamos a contarles que Pedro Sánchez afirmaba que va a encontrar la verdad sobre lo ocurrido en este accidente ferroviario, en un día marcado también por la cancelación de su agenda, por ejemplo, hoy cancelando una reunión con Alberto Núñez Feijóo y también anunciando que no va a asistir al Foro Económico Mundial en Davos. Sánchez habla de encontrar la verdad, dice que hay unidad en estos momentos en España. La sociedad española, como todos, es cierto que la sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Mientras tanto, el presidente de Irio, Carlos Bertomeu, ha calificado de raro y extraño el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, en Córdoba, y que hasta el momento ha causado 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos de diversa consideración. En declaraciones a los periodistas en Adamuz, Bertomeu, también presidente de Air Nostrum, visiblemente emocionado, ha trasladado un mensaje de pésame y también de ánimo a los familiares de las víctimas. Ha manifestado que la compañía tiene una profunda tristeza ante este trágico suceso en España. También vamos a mirar a más últimas horas en este sentido. Les contamos que la Dirección General de Tráfico ha informado de que en estos momentos se mantienen cortadas por restricciones de acceso dos carreteras de la provincia de Córdoba, debido al accidente ferroviario en el término municipal de Adamuz, que ha dejado al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos. Según han informado fuentes de la DGT, se ven afectadas desde la madrugada de este lunes las carreteras A421 entre los kilómetros 0 al 10,8 en Villafranca de Córdoba, también la A3001 entre los kilómetros 0,5 al 3,8 en Adamuz. Al respecto, han precisado que ambas vías no están cortadas físicamente, pero se establecen filtros en diferentes puntos para permitir solo acceso de vehículos autorizados y relacionados con emergencia. Un total de 98 trenes de Renfe, Irio y Wigo con destino al sur de España fueron cancelados este lunes como consecuencia del accidente de Adamuz. Es lo que apuntan fuentes de Adif. Renfe ha suspendido 72 conexiones, de ellos 58 de AVE y 14 de Alvia, Irio 20 y Wigo 6. Las fuentes consultadas prevén que mañana martes continuará un número elevado de trenes suspendidos.
Les contamos además que el Senado ha suspendido toda su actividad durante los 3 días de luto oficial decretado en recuerdo a las víctimas de este accidente en Adamuz, en Córdoba. Durante ese tiempo, las banderas de la Cámara Alta van a ondear a media asta, lo que informaba el Senado en un comunicado. A las 12 se ha guardado un minuto de silencio en la plaza de la Marina Española. El acceso a la Cámara Alta reservado para las autoridades, en señal de solidaridad con las víctimas mortales, que como les contábamos ascienden a 39. Estaba previsto que el presidente del Senado se reuniera este lunes con la encargada de negocios de Israel, si bien finalmente el encuentro se ha cancelado. También les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado este lunes a comentar si utilizaría la fuerza para arrebatarle Groenlandia a Dinamarca. En una entrevista telefónica con NBC News, el presidente de Estados Unidos sugería que los países europeos deberían centrarse en la guerra en Ucrania y no en Groenlandia. Decía Trump: francamente, ya ven lo que han conseguido. Confirmaba que iba a cumplir su amenaza de imponer aranceles a los países europeos si no se llegaba a un acuerdo sobre Groenlandia. Además, el líder de Estados Unidos ha declarado que no le importa el Premio Nobel de la Paz, pese a haber enviado una carta al primer ministro noruego en la que criticaba a ese país por no recibirlo. Decía que ya no se siente obligado a pensar puramente en la paz. El presidente estadounidense, que también señalaba este lunes, precisamente en una carta al primer ministro noruego, que después de que Noruega no le concediera el Nobel de la Paz, ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz. Decía Trump: querido Jonas, teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado 8 guerras y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos. En concreto, el líder republicano vinculaba esta amenaza en torno a Groenlandia al no haber conseguido esa distinción. Decía: Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o a China. No hay documentos escritos y solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años no hace que sea danés. En su opinión, él ha hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación. Altos funcionarios europeos califican como loca y demente la intención de Trump de adquirir Groenlandia, un territorio soberano de Dinamarca, y hablan de un ataque no provocado contra sus aliados. Diplomáticos bajo anonimato afirmaban que la llegada de Trump al poder ha hecho que Washington deje de ser un socio comercial fiable o un aliado de seguridad predecible, por lo que piden una transición ordenada y coordinada hacia una nueva realidad. Decían: creo que se percibe como ir demasiado lejos. Se ha criticado a Europa por su debilidad frente a Trump. Hay algo de cierto en ello, pero hay límites. Las capitales europeas barajan represalias comerciales y preparan escenarios de ruptura a largo plazo que podrían reconfigurar Occidente, provocando más tensiones económicas, un golpe a la OTAN en su formato actual y riesgos de seguridad ante la opción de que Europa deba valerse sin el apoyo de Estados Unidos. También prevén costes para Washington, que vería limitada su proyección de poder en África y en Oriente Medio sin la red logística europea. Mientras tanto, los 8 países europeos amenazados por Donald Trump con más aranceles y lo obstruyen en el asunto de Groenlandia han emitido una enérgica declaración conjunta. Advertían que tales amenazas socavan las relaciones transatlánticas y corren el peligro de una peligrosa espiral descendente. Es lo que apuntaban los embajadores de la Unión Europea celebrando una reunión de emergencia. El ministro de Asuntos Exteriores danés consideraba paradójico y problemático que Estados Unidos haya amenazado con aranceles a varios países europeos por enviar tropas a Groenlandia, cuando había criticado la falta de seguridad en el Ártico. Agradecía el apoyo inequívoco de toda Europa a Dinamarca por las amenazas de Trump al territorio autónomo danés de Groenlandia. Pendientes de las tensiones entre Estados Unidos y Europa, les contamos que el secretario del Tesoro ha defendido que los aranceles con los que Trump amenaza a los 8 países europeos son para evitar una emergencia nacional. Decía Bessent: la emergencia nacional es precisamente evitar una emergencia nacional. Es una decisión estratégica de Trump. Se trata de una decisión geopolítica y él puede utilizar el poderío económico de los Estados Unidos para evitar una guerra abierta. Un Bessent que hoy llegaba a Davos y que decía que una respuesta por parte de Europa a estas amenazas de Trump serían imprudentes. Bessent dice que solo quieren evitar una emergencia nacional. Mientras tanto, Dinamarca va a desplegar equipo militar adicional y tropas avanzadas en Groenlandia, en medio de una creciente retórica renovada de Estados Unidos sobre la importancia estratégica de esta isla
ártica. Se prevé la llegada de más tropas de combate danesas a Groenlandia más tarde en el día de hoy. El jefe del Comando Ártico revelaba que unos 100 soldados daneses ya han llegado a Nuuk y un número similar va a llegar a Kangerlussuaq, donde van a comenzar el ejercicio Resistencia Ártica debido a las recientes declaraciones de Donald Trump. La Casa Blanca ya declaró que la presencia de tropas europeas no alteraría el interés de Trump en adquirir este territorio danés. Precisamente el ministro de Asuntos Exteriores danés ha considerado paradójico y problemático que Estados Unidos haya amenazado con aranceles a varios países europeos por enviar tropas a Groenlandia. Decía, es perturbador que el presidente de Estados Unidos haga esas declaraciones con motivo de que una serie de aliados europeos hayan asumido la tarea que él decía que se había descuidado. Eso es lo que hace que esto sea problemático y paradójico. Dinamarca sigue advirtiendo, sigue respondiendo a las amenazas de Donald Trump. También responden los países europeos que podrían recurrir a uno de sus poderosos instrumentos comerciales ante las tensiones con Estados Unidos en torno a Groenlandia. Se trata del instrumento anticoerción, conocido como la bazuca comercial. Esta herramienta podría bloquear parte del acceso de Estados Unidos a los mercados de la Unión Europea o imponer controles a las exportaciones. En concreto, la propuesta de usarla fue anunciada por el presidente francés Emmanuel Macron en una reunión de representantes de la Unión Europea este domingo. Según Financial Times, el bloque está debatiendo la introducción de aranceles contra Washington por valor de unos 93.000 millones de euros. Sin embargo, apuntan a que este paquete de aranceles podrá contar con un apoyo más amplio que la primera herramienta, la propuesta anticoerción del propio Macron, donde actualmente el panorama es muy mixto. Mientras tanto, el primer ministro británico Keir Starmer ha hablado de estas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar los aranceles a los aliados europeos. Starmer ha hablado por teléfono con Trump y ha dicho que imponer aranceles es incorrecto. Hoy ha reiterado el compromiso del Reino Unido con la soberanía de Groenlandia, destacando la importancia de mantener las alianzas en una conferencia de prensa en Downing Street. Starmer decía que estaba junto a Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca con medidas de presión para frenar los planes de Trump de anexionar Groenlandia. También les contamos que el diputado del Parlamento alemán por el partido Alternativa para Alemania, Kai Koschak, ha declarado que su país necesita armas nucleares. Según este político, el consenso de la posguerra basado en delegar la defensa europea en Estados Unidos se ha evaporado definitivamente, sobre todo a la luz de las recientes tensiones transatlánticas por el deseo de Trump de anexar Groenlandia. Decía, a estas alturas debería estar claro para todos que no hay amistades entre Estados Unidos, solo intereses. Los intereses de Estados Unidos son fundamentalmente diferentes a los nuestros y a los de Europa, abogando por replantear de forma radical la arquitectura de seguridad y defensa europea. Dice que la región debe asumir plenamente su propia protección. El diputado alemán insistía en la necesidad de construir un ejército más fuerte, con soldados más eficaces y las mejores armas para dejar claro que el potencial agresor no puede ganar. Precisamente les contamos que un equipo de 15 soldados alemanes ha abandonado Groenlandia este domingo en dirección a Copenhague tras cumplir con su misión exploratoria, es lo que apuntaban fuentes del comando. Dicen que la exploración se ha terminado tal y como estaba planeada y que ahora se van a analizar los resultados en Alemania. El comando insiste en que esta misión no ha sido interrumpida. El equipo alemán había llegado a Groenlandia solo el sábado por la noche. Según el Ministerio de Defensa, su misión era explorar qué aporte podría hacer Alemania para mejorar la misión de la isla y del Ártico en general en el marco de la OTAN en medio de las presiones de Trump para anexionarse Groenlandia. También hablaba en Europa, la primera ministra italiana Giorgia Meloni consideraba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se equivocaba al anunciar nuevos aranceles contra los países europeos en estas maniobras en Groenlandia. Unas maniobras que, por cierto, contaron con el total rechazo de la jefa de gobierno italiano. Meloni se ofrece a mediar con Donald Trump. Che la previsione di un aumento dei dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza della Groenlandia, secondo me è un errore e ovviamente non la condivido. Por su parte, el ministro de Defensa finlandés Antti Hakanen afirmaba este lunes que su país no retirará a los 2 oficiales que envió a Groenlandia hasta que terminen su misión de reconocimiento, pese a las amenazas de Estados Unidos de aplicar aranceles a los 8 países europeos que
desplazaron militares a la isla autónoma danesa. Hablando en un encuentro con la prensa local, Hakkinen señalaba que el envío de estos 2 oficiales a Groenlandia, a petición de Dinamarca, forma parte de una planificación habitual de las actividades de entrenamiento de las Fuerzas Armadas con otros países aliados. Decía que el ejercicio danés, al que también han acudido oficiales de enlace para evaluar las condiciones, es un ejercicio completamente normal. Dice que este tipo de maniobras se han incrementado en la región ártica. Y mientras tanto les contamos también la reacción por parte de Rusia. Kremlin aseguraba que Donald Trump pasará a la historia si logra adquirir Groenlandia a Dinamarca en medio de esta disputa que ha sacudido la cohesión de la OTAN y ha provocado reacciones críticas entre los aliados europeos. Las declaraciones desde Moscú se producen mientras crece la tensión diplomática por el futuro de Groenlandia. El interés de Trump por la isla y sus advertencias a los aliados europeos han abierto una grieta en la alianza transatlántica. Pendientes de estas grietas, de esta crisis en la OTAN, mirando también a la tensión en torno a Oriente Medio, sobre todo con nuevas armas en Irán. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos enseguida. La información, Negocios Televisión. Dice el español, Merz afirma que Alemania ya no puede sostener el estado de bienestar y pasará la tijera al sistema de pensiones. Acaban de abrir la caja de Pandora. El lío es espectacular. Ahora, ¿es diferente al nuestro en España? No, para nada. El lío significa que en 10 años esto está aquí arriba. Si tenemos esto aquí arriba, en 10 años, ese movimiento de jubilación va haciendo prácticamente imposible una pirámide. Piensen que esto era así, ¿eh? Esto era así, pero no habían venido los inmigrantes a cambiar la pirámide poblacional. ¿Dónde están? La inmigración va a cubrir lo que los ciudadanos no quieren ya tener hijos, pues prefieren tener perritos todo el día. Perritos no cotizan. Que sería una buena solución, ¿eh? Oiga, ¿usted quiere tener un perro y no quiere tener niños? Pues a pagar. Perro y el gato que paguen, ¿no? No están sustituyendo a... ¿No era mejor hace 15 o 20 años haber dicho, oiga, si usted tiene un hijo, se le vamos a apoyar? ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar el problemón que nos viene encima. Dice, no, venga, no quieren tener hijos, vamos a tener inmigración. ¿Y dónde están? ¿O es que tenemos un entorno de inmigración donde no toda la inmigración cotiza? Vale, y si no cotiza, entonces ¿qué hacen? Comer recursos. Ah, y si comen recursos, no solucionan el problema. Y esto no es una pirámide, esto es una broma. ¿Qué es lo que dice Merz? O hacemos un cambio, o aquí no tiene pensiones ni Peter. No, pues subamos impuestos. ¿Pero qué más impuestos? Si estás lleno de deuda porque no has parado de emitir dinero y no paras de gastar como si no hubiera un mañana. España va como una moto. ¿Y tú qué estás haciendo? Recaudando todavía más. ¿Pero para qué? Para poder gastar más. ¿Para qué estás gastando más? ¿Por qué no utilizas los momentos donde la economía te da un excedente para hacer las reformas? Nadie se mete cuando las cosas están bien. Cuando las cosas van mal, no vamos a meternos, pero ahora ya no tienen margen de maniobra. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién asume ahora la responsabilidad? Son los mismos inútiles que ahora nos dicen, vamos a sacaros de esta. ¿Pero qué vais a sacarnos? Si sois incapaces. Y ya lo habéis demostrado. Televisión, seguimos pendientes de todas las últimas horas con el foco en Oriente Medio tras una semana marcada por las amenazas de Trump sobre Irán. Les contamos últimas horas en este sentido. 2 KC-135R Stratotanker pertenecientes a la Guardia Nacional Aérea de Alabama han despegado esta noche de Estados Unidos y han cruzado el Océano Atlántico con destino a Alemania, es lo que apuntan datos de seguimiento aéreo. Las aeronaves partieron de la Sumter Smith Air National Guard Base, ubicada en Birmingham, y tienen como destino la base aérea de la OTAN de Gelsenkirchen, una instalación clave para las operaciones de vigilancia y mando de la OTAN en Europa. Los KC-135R Stratotanker son aviones especializados en reabastecimiento aéreo, fundamentales para extender el alcance y la autonomía de cazas, aviones de vigilancia
y bombarderos. Este tipo de despliegue suele estar vinculado a rotaciones programadas, ejercicios aliados o refuerzos logísticos, aunque también adquiere relevancia en contextos de mayor actividad militar. El traslado se produce en un momento de incremento de movimientos militares transatlánticos, en paralelo a las tensiones en Oriente Medio y en Europa del Este. Aunque no se ha anunciado oficialmente una misión concreta de estos aviones, su llegada refuerza la capacidad operativa y de apoyo aéreo de la OTAN en continente europeo. Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, acusaba a Estados Unidos e Israel de orquestar disturbios en todo el país, al tiempo que ha reconocido el elevado número de fallecidos tras estas protestas a nivel nacional. Más de 3.000 personas han fallecido en los disturbios más mortíferos de Irán en décadas, lo que apuntaban activistas de derechos humanos. Khamenei afirmaba que Trump era responsable de las muertes, los daños y las acusaciones que ha lanzado contra el pueblo iraní. Mientras tanto, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaraba este domingo que cualquier ataque contra el líder supremo iraní conduciría a una guerra total. Decía, ese pueblo iraní enfrenta dificultades en su vida. Una de las principales razones es la prolongada enemistad y las inhumanas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados. Decía, cualquier agresión contra el líder supremo de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní. Los comentarios del presidente siguen a los de Donald Trump, quien dijo que Khamenei es un hombre enfermo y que es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha lanzado este lunes una fuerte advertencia contra Irán durante un debate en la Knesset, el Parlamento israelí. Decía Netanyahu, si Irán comete el error de atacarnos, responderemos con una fuerza que Irán todavía no ha experimentado, es lo que afirmaba en una intervención. Agregaba que puede predecir lo que sucederá en Irán, pero pase lo que pase, Irán no volvería a ser lo que era. Nueva advertencia por parte de Irán por parte de Netanyahu, que dice que si Irán comete el error de atacarles, van a actuar con fuerza. Reitera su apoyo a los manifestantes contra el gobierno y les elogia por su lucha heroica. Precisamente en Irán hablaba hoy el jefe de la Policía Nacional. Decía que las personas que fueron engañadas para unirse a las manifestaciones que las autoridades han considerado disturbios van a recibir un castigo más leve si se entregan dentro de tres días. Decía, los jóvenes que se vieron involucrados involuntariamente en los disturbios son considerados individuos engañados, no soldados enemigos, y serán tratados con indulgencia por el sistema de la República Islámica. Es lo que apuntaba Ahmad Reza Radán a la televisión estatal, añadiendo que tenían un máximo de 3 días para rendirse. Por su parte, el presidente de Estados Unidos ha ampliado su propuesta de crear la Junta de Paz de Gaza para convertirla en un organismo global de resolución de conflictos que asumiría el papel de las Naciones Unidas, cobrando $1.000 millones por un puesto permanente. El estatuto, que no menciona a Gaza ni tampoco a la ONU, describe un organismo internacional ágil y eficaz para la consolidación de la paz, presidido por Donald Trump, y argumenta que los enfoques actuales fomentan una dependencia perpetua. La Casa Blanca no hizo comentarios, mientras los Reino Unido y muchos países posiblemente se van a mostrar reacios a reemplazar a la ONU con la Junta de Trump. Precisamente en Rusia, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, ha anunciado este lunes que el presidente ruso ha recibido una invitación para unirse al Consejo de Paz de Donald Trump. Decía, de hecho, el presidente Putin también ha recibido una oferta por vía diplomática para unirse a este Consejo de Paz. Actualmente, decía Peskov, estamos estudiando todos los detalles de esta propuesta. Decía, esperamos contactar con la parte estadounidense para aclarar los detalles. Según los informes, Estados Unidos ha ofrecido a los líderes de varias naciones la membresía en esta organización. Se prevé que la segunda fase del plan de paz, alcanzado en octubre de 2025 por Israel y Hamás, inicie las operaciones de este Consejo. Mientras tanto, las fuerzas rusas atacaron nuevamente infraestructura energética y de transporte de Ucrania, así como a empresas encargadas de la producción de drones de largo alcance utilizados contra la retaguardia rusa. Es lo que informa hoy el Ministerio de Defensa. Armando Castrense ruso indicaba que las fuerzas también atacaron emplazamientos temporales de militares ucranianos en 149 posiciones. Los ataques rusos de los últimos días han dejado sin electricidad gran parte de Kiev y en otras regiones del país, ante lo cual Volodymyr Zelensky presidía este sábado una conferencia para coordinar las medidas para reparar los daños causados por los ataques y estudiar opciones para aumentar la capacidad de resistencia de las ciudades ucranianas.
También miramos a China, les contamos que la tasa de natalidad ha caído el año pasado a su nivel más bajo registrado, es lo que apuntan datos oficiales mostrados este lunes, mientras que su población se ha reducido por cuarto año consecutivo a pesar de los esfuerzos por frenar este declive. Ahora se ve amenazada por una crisis demográfica después de que su tasa de natalidad se redujera a la mitad en la última década, a pesar del fin de la restrictiva política del hijo único. El año pasado se registraron solo 7,92 millones de nacimientos, en lo que apuntaban este lunes funcionarios chinos, una tasa de 5,63 nacimientos por cada 1000 personas. Fue la tasa de natalidad más baja desde que comenzaron los registros de la Oficina Nacional de Estadísticas en 1949, el año en el que Mao Zedong declaró la fundación de la República Popular de China. Naciones Unidas ha pronosticado que la población china podría caer de los 1.400 millones actuales a 800 millones en el año 2100, a pesar de que el país ha tomado medidas para aumentar las tasas de fertilidad. Los nacimientos cayeron en 1,62 millones en 2025, una caída del 17% interanual, según mostraban los datos del NBS. La población de China también cayó en 3,39 millones de personas el año pasado en comparación con 2024, extendiendo el descenso anual que comenzó en 2022. También miramos a México. Su presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado este lunes por qué una aeronave militar de Estados Unidos aterrizó en un aeropuerto mexicano. Decía Sheinbaum, no tenía que haberse consultado con el Senado porque no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con una capacitación. Sheinbaum explicaba de esta forma el avión estadounidense. Tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación. Entonces, ya han entrado en otras ocasiones. La diferencia es que ahora entraron al avión de Toluca, que justamente pregunté cuál fue esta razón, tuvieron sus motivos, pero no es algo, digamos, excepcional que se haga, sino que se había acordado desde octubre. Y son tareas logísticas que realizan ellos. Gracias, presidenta. Vamos, sí. Además, les contamos que el Consejo de Defensa Nacional de Cuba ha aprobado los planes y medidas para dar paso al estado de guerra, es lo que informaban medios estatales. El anuncio se da en medio de las tensiones con Estados Unidos tras los ataques de Washington a Venezuela, que culminaron con la captura de Nicolás Maduro. En este sentido, de acuerdo a la prensa oficialista, las medidas se basan en el concepto de guerra de todo el pueblo. Se trata de una estrategia impulsada en los años 80 por el entonces presidente Fidel Castro y se basa en la movilización general de la población cubana para enfrentar una posible agresión externa. Por su parte, el Pentágono ha ordenado a unos 1.500 soldados que se preparen para un posible despliegue en Minnesota después de que Donald Trump amenazara con invocar la ley de insurrección para frenar los disturbios en el estado. El mandatario de Estados Unidos aseguraba que si se ve obligado aplicará uno de los poderes de emergencia más poderosos que le permite desplegar al ejército para reprimir episodios de desorden civil. El estado está siendo testigo de varios días de protestas contra los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, después de la muerte de una ciudadana en Minneapolis tras recibir varios disparos por parte de un agente. Pendientes de la tensión en Estados Unidos, mirando a las amenazas contra Europa, pendientes también de la tensión en Oriente Medio, vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, enseguida más información, más expertos en Negocios Televisión.